Hablemos sobre el concepto de la democracia, que se conoce como democracia y su origen. La palabra griega democracia, que significa el poder del pueblo, fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad, en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres ni esclavos, ni mucho menos extranjeros, y no por un rey o emperador como en otras ciudades. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante un mecanismo de participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. El 23 de enero de 1958, el pueblo de Venezuela se unió cívico-militar. Se levantó contra el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez con la bandera de recuperar su libertad y la democracia de un país el 23 de enero del 2019. Por otro lado, nos encontramos con los padres de la democracia. Clístenes, lo más habitual es tomar como referencia de inicio de la democracia a Clístenes, puesto que la Constitución de Solón fue abolida y sustituida por la tiranía de Pisístrato, mientras el Éufrates recibió la constitución de Clístenes de una forma relativa pacífica. Rómulo Ernesto Betancourt Bello, en Guatire, el 22 de febrero de 1908, New York, 28 de septiembre de 1981, fue un político y periodista venezolano, fue presidente de Venezuela del facto entre 1945 y 1948, llegando al poder mediante el golpe de Estado de 1945 y la Constitución de 1959 y 1964. La importancia de la democracia. Se dice que la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio de los organismos que ejercen el poder público, los órganos del Estado que emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Esta está compuesta por características y elementos que son parte de la democracia. 1. El Estado de Derecho y ley común. Todo gobierno democrático está limitado por el Estado de Derecho, una Constitución y una ley común. Este marco legal se basa en la participación ciudadana articulada en función de la búsqueda del bien común y el respeto de los derechos políticos, civiles y humanos. 2. Participación de la ciudadanía. El principio fundamental de la democracia es la participación ciudadana en las decisiones políticas del país. Para ello existen diversos mecanismos, tales como ejercicio del voto, sufragio, afiliación de los partidos políticos, afiliación a organizaciones no gubernamentales, ONG, fundaciones, asociaciones civiles o movimientos, solicitud de rendición de cuentas a las autoridades, participación en manifestaciones públicas. 3. Sufragio universal y de secreto, periódico y libre. La legitimidad de los gobiernos democráticos descansa en el voto popular, por eso se celebran elecciones de manera periódica y libre, es decir, sin coerción por parte del Estado. Hablar de los principios básicos de la democracia es hablar de la soberanía popular. El poder político debe emanar del pueblo, el cual será capaz de decidir en la última instancia cómo desea gobernarse. Esta soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal.
Otro de los principios es el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes de cada territorio y deben cumplirse en todos los casos. Otro de sus principios es la igualdad. En una democracia, todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo, equitativo y no deben ser discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. Seguidamente está el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión, política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre muchas otras cosas. Además, se debe respetar los derechos humanos universales. La limitación del poder es otro de los principios. Toda forma de poder político en una democracia debe tener límites y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque así sea. La Constitución, como nuestra Carta Magna del país, tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera que sus representantes transparencia y que rindan cuentas. Función de la democracia. Su objetivo principal es preservar y promover la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, lograr la justicia social, fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad, reforzar la cohesión de la sociedad, mejorar la tranquilidad nacional y crear un clima favorable de paz internacional como forma de gobierno en referencia universal para la protección de los derechos humanos y proporcionar un entorno de protección y la realización efectiva de los derechos. La democracia supone la posibilidad de manifestar la voluntad y participar en las decisiones de interés público. Todos los ciudadanos tenemos derecho a intervenir directamente en la elaboración, discusión y puesta en marcha de las políticas públicas que permitan avanzar en la mejora de nuestras condiciones de vida y el pleno disfrute de los derechos humanos. La democracia participativa es una forma de democracia en la que los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas. En Venezuela, la Constitución promulgada en el año 1999 establece la democracia participativa como mecanismo para garantizar el pleno goce de los derechos políticos y con esto lograr la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública. En su preámbulo señala que, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado. En su artículo número 6 expone que el gobierno será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo. Pero en su artículo número 62 se resume teórica y jurídicamente el significado de la democracia participativa y protagónica al señalar que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es un medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Y adicional a eso, es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones para su práctica. Tipo de democracia. Existen la democracia directa y la democracia representativa. La democracia directa se basa en que la ciudadanía decida sobre las iniciativas a aplicar sin la intermediación de un representante. Mientras que la democracia representativa, la ciudadanía elige representantes que posteriormente aplican las iniciativas, por lo cual son medios de participación
y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político. La elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Mientras que la democracia representativa se considera que es un tipo de democracia fundada en el principio de funcionarios electos que representan a un grupo de personas, a diferencia de la democracia directa. De forma que es promover la incidencia de la participación ciudadana de los partidos y movimientos políticos, atender peticiones y consultas relacionadas con asuntos electorales, al igual que las relacionadas con inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos a cargo de elección popular. Este tipo de democracia, a su vez, puede ser también democracia presidencialista, democracia parlamentaria y democracia soviética. La democracia presidencialista se considera que el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante votación popular directa y es totalmente independiente del popular legislativo, mediante que la democracia parlamentaria es cuando la jefatura del gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente, que emana del poder legislativo. En cuanto a la democracia soviética, se considera que es cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados ante un consejo de poder político local. Estos consejos o soviets ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes a una comisión más alta de los soviets locales y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación o secretaría del Estado. Y si te gustó la información de la democracia y participación, suscríbete a nuestro canal y déjanos un like.